El sol de mediodía caía con fuerza sobre las calles empedradas de Puebla, México, tiñendo de un dorado intenso las fachadas coloniales de la ciudad. Era un sábado de finales de primavera, y el aire estaba cargado de ese aroma a jazmín y tierra húmeda que solo se percibe después de una lluvia matutina. Ana caminaba con paso apresurado por la avenida principal, ajustándose el velo blanco que ondeaba como una bandera de rendición ante el destino. A sus 28 años, con el cabello negro recogido en un moño elegante y el vestido de novia ajustado a la cintura, se sentía como una extraña en su propia vida. El corazón le latía con la fuerza de un tambor de fiesta patronal, no solo por los nervios del gran día, sino por el peso de las dudas que la habían perseguido durante meses. Todo había empezado un año atrás, en esa misma ciudad, durante una de esas noches interminables en el café de la esquina de la catedral. Ana trabajaba allí como mesera, sirviendo cafés con leche y tamales a los turistas que llegaban en busca de la historia pueblana. Era una chica práctica, hija de un maestro de escuela y una costurera que había criado a 3 hermanos en un barrio humilde de la colonia de Los Sapos. No soñaba con príncipes ni castillos, solo quería estabilidad, un hogar propio lejos de las deudas que ahogaban a su familia. Fue entonces cuando conoció a Javier, un ingeniero de la Universidad de las Américas que entraba cada tarde con su laptop y un pedido de atole de chocolate. Javier era alto, de ojos cafés profundos y una sonrisa que desarmaba cualquier mal humor. Hablaba de proyectos de construcción en la Sierra Norte, de cómo quería cambiar el mundo un puente a la vez. Ana al principio lo veía como un cliente más, pero sus charlas se extendieron, de la política local a los sueños rotos de la juventud mexicana. «Oye, Ana, ¿por qué una chica como tú sigue sirviendo mesas cuando podría estar en la universidad?», le preguntó él una noche, mientras ella limpiaba la mesa junto a la ventana. Ella se rió, secándose las manos en el delantal. «Porque la vida no es como en las telenovelas, Javier. Mi mamá necesita ayuda con los hermanos, y las becas no caen del cielo». Pero Javier insistió. La invitó a cenar en un puesto de mole poblano cerca del Zócalo, y de ahí todo fluyó como el río Atoyac en temporada de lluvias. Se enamoraron en medio de las ferias de Cholulteca, bailando sones en las fiestas de pueblo, y planeando un futuro donde Ana estudiaría administración mientras él ascendía en su carrera. La propuesta de matrimonio llegó en Navidad, bajo las luces del Palacio Municipal, con un anillo sencillo de plata que Javier había comprado con sus ahorros. Ana dijo sí, pero en el fondo un nudo de temor la apretaba. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si su origen humilde chocaba con el mundo más acomodado de Javier? Los meses previos al boda habían sido un torbellino. La familia de Ana, con su madre doña Rosa al frente, organizaba todo con la precisión de una maestra de ceremonias. El vestido lo había cosido ella misma, con encaje de la talabartería local, y la iglesia de San Francisco estaba reservada desde el año anterior. Pero las tensiones surgieron pronto. La madre de Javier, una mujer de Cholula con aires de grandeza, cuestionaba si Ana era la indicada. «Es una buena chica, pero ¿sabes cocinar chiles en nogada como se debe?», decía en las reuniones familiares, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ana lo soportaba en silencio, sonriendo mientras servía el café, pero por las noches, en su cuartito de la casa familiar, lloraba abrazada a la almohada. Javier la consolaba, prometiendo que todo mejoraría después de la boda. Esa mañana, el ritual había empezado al amanecer. Doña Rosa la ayudó a vestirse en la casa, rodeada de tías y primas que chismeaban sobre los invitados. «Mija, hoy te casas con un hombre bueno. No dejes que las dudas te coman viva», le dijo su madre, peinando un mechón rebelde. Ana asintió, pero el espejo le devolvía una imagen frágil, como si el velo fuera una red que la atrapaba. El trayecto en el auto viejo de su tío fue eterno. El tráfico de Puebla, con sus vendedores ambulantes y claxones impacientes, parecía conspirar contra ella. Al llegar a la iglesia, el bullicio la envolvió. Flores de cempasúchil adornaban la entrada, y el organista ensayaba una marcha nupcial que resonaba en las paredes de cantera.
Ana bajó del auto con las rodillas temblorosas, el ramo de gardenias apretado en las manos. La novia debía entrar sola, tradición que doña Rosa había insistido en mantener para darle fuerza. Pero justo cuando ponía un pie en el umbral de la puerta principal, una figura familiar surgió de la sombra del atrio. Era Lupita, su mejor amiga desde la secundaria, ahora mesera en el salón de fiestas donde se haría la recepción. Lupita, con su uniforme negro y el cabello recogido en una coleta desordenada, cerró la puerta de la iglesia con un gesto rápido, bloqueando el paso de Ana. «¿Qué haces, Lu? La misa va a empezar», susurró Ana, el pánico subiendo por su garganta como bilis. Lupita la miró con ojos serios, tomándola del brazo para apartarla hacia un rincón sombreado. El sol pegaba en sus espaldas y el sudor perlaba la frente de Ana bajo el velo. «Espera, Ana, no puedes entrar todavía. Prométeme que no te vas a desmayar ahí adentro». Ana parpadeó, confundida. «¿Desmayar? ¿De qué hablas? Estoy bien, solo nerviosa». Lupita negó con la cabeza, su voz bajando a un murmullo urgente. «No es solo nervios, amiga. Escucha, anoche, después de la cena de ensayo, oí algo en la cocina del salón. La mamá de Javier. Ella estaba hablando por teléfono, borracha de mezcal. Dijo cosas feas sobre ti, sobre que no eres suficiente para su hijo. Y peor, mencionó que Javier duda, que tal vez no esté listo para esto». El mundo de Ana se tambaleó. El ramo se le resbaló un poco en las manos húmedas. ¿Dudas? Javier siempre había sido su roca, el que la animaba en las noches de insomnio. Pero ahora, con las campanas de la iglesia repicando a lo lejos y los invitados murmurando dentro, el temor se convertía en una grieta profunda. Lupita la abrazó, su delantal oliendo a limón y sudor. «No te lo dije antes porque no quería arruinar todo, pero tienes que saberlo. ¿Entramos o qué? Prométeme que no te vas a caer». Ana respiró hondo, el aroma de las flores invadiendo sus pulmones. El peso de la decisión la aplastaba. Avanzar hacia un matrimonio construido sobre arena movediza o confrontar la verdad antes de que fuera tarde. La puerta de la iglesia se entreabrió un poco, dejando escapar un rayo de luz interior, y con él el eco de la música que la esperaba. Pero en ese instante, el sol de Puebla parecía quemar más que nunca, recordándole que las bodas, como las vidas, no siempre eran cuentos de hadas. Ana se quedó inmóvil en el atrio de la iglesia de San Francisco, con el velo pegándose a su cuello por el sudor que ahora corría como un río traicionero. El sol de Puebla, implacable en esa hora, proyectaba sombras alargadas sobre el empedrado, donde unas palomas picoteaban migajas olvidadas de la mañana. El aroma de las gardenias en su ramo se mezclaba con el olor a incienso que escapaba por la puerta entreabierta, un recordatorio dulce y sofocante de lo que estaba a punto de suceder. Lupita la sujetaba del brazo, sus uñas cortas clavándose un poco en la tela del vestido, como si temiera que Ana se desvaneciera en ese mismo instante. «¿Dudas? Javier», repitió Ana en un susurro ronco, sintiendo que el mundo se contraía a su alrededor. Su mente retrocedía a la noche anterior, a la cena de ensayo en el salón de fiestas de la colonia de los Fuertes. Habían reído todos juntos. Javier levantando su copa de ponche con una sonrisa que iluminaba la mesa, su madre doña Carmen sirviendo el mole con esa elegancia fingida que tanto la irritaba, y ella, Ana, fingiendo que encajaba en ese círculo de parientes lejanos y conversaciones sobre propiedades en Cholula. Pero ahora, las palabras de Lupita resonaban como un eco maligno. «No estás lista. No eres suficiente». ¿Cuántas veces doña Carmen la había mirado de reojo, comentando casualmente que Javier merecía a alguien de su nivel? Lupita soltó un suspiro, mirando nerviosa hacia la entrada donde ya se oían murmullos de impaciencia. «Mira, yo no quería ser la mensajera de malas noticias, pero anoche, después de que todos se fueron, limpié la cocina y la oí. Estaba al teléfono con una prima suya, riendo como si fuera un chiste. Dijo que Javier le había confesado que se siente presionado, que el trabajo en la sierra lo tiene estresado y que casarse ahora podría ser un error. Mi hijo es joven, necesita tiempo, eso dijo. Y de ti. Bueno, ya sabes,
lo de siempre, que vienes de un barrio humilde, que no sabes de esas cosas de sociedad. Ana sintió un nudo en la garganta, como si tragara vidrio molido. Recordaba las noches en que Javier llegaba exhausto de sus viajes, hablando de puentes derruidos por las lluvias y comunidades olvidadas en la Sierra Norte. Ella lo escuchaba, ofreciéndole un plato de tlayudas que preparaba con las manos de su madre, soñando con un futuro donde él construía y ella administraba un pequeño negocio familiar. Pero ¿y si todo eso era solo una ilusión? ¿Y si Javier, con su título de ingeniero y sus amigos de la universidad, veía en ella solo un escape temporal de la soledad? No puede ser, murmuró Ana dando un paso atrás. El ramo temblaba en sus manos, pétalos blancos cayendo como nieve prematura al suelo. El tráfico de la avenida 5 de Mayo rugía a lo lejos, con autobuses escupiendo humo y vendedores de elotes gritando sus ofertas, un contraste brutal con la quietud falsa del atrio. Lupita la jaló de nuevo, su rostro redondo surcado por arrugas de preocupación prematura, fruto de turnos dobles en el salón. «Ana, escúchame. Eres mi amiga desde que éramos chiquillas correteando en el mercado de los sapos. No te mereces entrar ahí y hacer el ridículo, pero la misa empieza en 10 minutos. El padre ya debe estar esperando y tu mamá va a matar a alguien si no apareces. ¿Qué vas a hacer? ¿Entramos y fingimos que todo está bien o...?» Ana negó con la cabeza, el velo rozando sus hombros como una caricia fría. No podía pensar con claridad. El pánico la envolvía como la niebla que a veces bajaba de los volcanes en las mañanas frías. Recordó las palabras de doña Rosa esa misma mañana, mientras le abrochaba el vestido en la casa de la colonia. El matrimonio no es solo amor, mija. Es compromiso, es aguantar las tormentas. Pero ¿qué tormenta era esta? ¿Una suegra entrometida o un novio con pies de barro? De repente, un ruido de pasos la sacó de su trance. Desde el interior de la iglesia, la puerta se abrió un poco más y asomó la cabeza de la tía de Javier, doña Lupe, con su chal bordado y una expresión de fastidio. «Ana, ¿dónde estás? Todos te esperan». El organista ya tocó la primera nota. Lupita reaccionó rápido, empujando a Ana hacia una banca lateral del atrio, oculta por un rosal en flor. «Dile que voy por agua, que se desmayó un poco del calor», le gritó a la tía, que refunfuñó algo sobre novias modernas antes de volver adentro. Ana se dejó caer en la banca, el vestido crujiendo contra la madera áspera. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas empañando el velo. «Lu, ¿y si tiene razón? ¿Y si Javier no me quiere de verdad? Anoche, cuando bailamos en la cena, me juró que era para siempre. Pero ahora, siento que todo se desmorona». Lupita se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías. «Escucha, amiga, yo lo he visto venir. La mamá de Javier siempre ha sido así, con su casa en Cholula llena de porcelanas y fotos de la familia en Europa. Te ve como una amenaza a su control. Pero Javier, él te mira diferente. Recuerda cuando te llevó a la pirámide de Cholula en su cumpleaños, solo ustedes dos, subiendo esos escalones eternos bajo la lluvia. Te dijo que eras su ancla. Tal vez solo necesita oírlo de ti». Ana levantó la vista, el sol filtrándose a través de las hojas del rosal y salpicando su rostro de luz moteada. El aire se había enfriado un poco, con una brisa que traía el eco de las campanas del zócalo, marcando la hora inexorable. Dentro de la iglesia, la música se intensificó, un himno que hablaba de unión eterna, pero en su corazón la duda crecía como una enredadera. ¿Confrontar a Javier ahora, en medio de los invitados, o entrar y rezar porque Lupita se equivocara? De pronto su teléfono vibró en el bolsillo secreto del vestido, un viejo Nokia que doña Rosa insistía en que llevara. Era un mensaje de Javier. «Te extraño ya. Entra pronto, mi amor. Todo será perfecto». Ana lo leyó, el pulgar temblando sobre la pantalla. ¿Era sincero o solo palabras vacías? Lupita la observó, esperando. «Vamos», dijo Ana finalmente, poniéndose de pie con piernas de plomo. «Pero si entro lo haré con los ojos abiertos. No me desmayaré, Lu. Prométeme que si algo sale mal, me sacarás de ahí».
Lupita asintió, abrazándola fuerte. Juntas se acercaron a la puerta, el bullicio interior envolviéndolas como una ola. Ana respiró hondo, el peso de Puebla. Sus calles coloniales, sus tradiciones inquebrantables, sobre sus hombros. La boda continuaba, pero ahora con una grieta en el corazón que amenazaba con romperlo todo. El organista tocó una nota más alta, y ella cruzó el umbral, dejando atrás el sol abrasador por la penumbra sagrada, donde el destino la esperaba con sus garras listas. El interior de la iglesia de San Francisco era un remanso de penumbras frescas, comparado con el horno del atrio. Las velas parpadeaban en los altares laterales, proyectando danzas de luz sobre las imágenes de santos tallados en madera oscura, y el incienso flotaba pesado, como un velo invisible que envolvía a los invitados sentados en los bancos de caoba pulida. Ana avanzó por el pasillo central con pasos medidos, el eco de sus zapatos de tacón bajo resonando como un latido irregular. El organista había pausado la marcha nupcial, y ahora un silencio expectante se rompió solo por los susurros ahogados y el crujir de ropas al moverse. Lupita se había escabullido por una puerta lateral, prometiendo vigilar desde el fondo, pero Ana se sentía sola, expuesta bajo las miradas de más de 100 personas. Tíos de Javier con trajes arrugados, primas de su familia con peinados altos y el brillo de los ojos de doña Rosa, sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas en oración. Javier la esperaba al pie del altar, impecable en su traje negro, con la corbata floja por el calor y una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Sus ojos cafés se clavaron en los de ella, pero Ana vio en ellos un destello de algo indefinido. ¿Nervios? ¿Culpa? Que aceleró su pulso. El padre Miguel, un hombre robusto de barba canosa y sotana bordada, extendió la mano para recibirla, murmurando un bendita sea que sonó como un bálsamo temporal. Ana tomó su lugar junto a Javier, el ramo de gardenias temblando contra su pecho, mientras el sacerdote comenzaba la misa con una voz grave que llenaba el espacio abovedado. «Queridos hermanos», entonó el padre, «hoy nos reunimos para celebrar el sacramento del matrimonio, unión indisoluble ante Dios y la Iglesia». Ana apenas escuchaba. Su mente era un torbellino de fragmentos. La voz de Lupita en el atrio, el mensaje de Javier en el teléfono, las miradas de reojo de doña Carmen, sentada erguida en el banco de la familia del novio, con un abanico de encaje agitándose como una bandera de advertencia. El sol se filtraba por los vitrales, tiñendo el altar de rojos y azules que bailaban sobre el crucifijo de oro, pero para Ana todo parecía desvaído, como si el color se hubiera drenado del mundo. Javier le apretó la mano discretamente, sus dedos cálidos y callosos por el trabajo en la sierra, y ella respondió con un gesto, pero el contacto le quemaba. ¿Era esto amor o solo costumbre? La ceremonia avanzaba con la lentitud de una procesión de Viernes Santo. Las lecturas bíblicas hablaban de amor paciente y sufrido, palabras que ahora sonaban como ironía. Cuando llegó el momento de las promesas, el padre se volvió hacia Javier primero. «Javier, ¿aceptas a Ana como tu esposa en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe?» Javier tragó saliva, visiblemente, y su voz salió firme pero con un leve quiebre. «Sí, acepto». Ana sintió un pinchazo en el pecho. Era el estrés del trabajo, como había dicho Lupita. Recordó las noches en que él llegaba tarde, oliendo a tierra mojada y cerveza compartida con compañeros en cantinas de la ruta a Tehuacán. Siempre la besaba al entrar, murmurando excusas sobre retrasos en los proyectos, pero ahora esas ausencias se veían como grietas. Era su turno. «Ana, ¿aceptas a Javier como tu esposo, en la salud y en la enfermedad?» La pregunta colgaba en el aire, y por un instante el silencio fue absoluto. Ana miró a Javier buscando en sus ojos la verdad que Lupita había plantado como semilla de duda. Él le sonrió, pero era una sonrisa tensa, como la de quien carga un secreto. Doña Carmen, desde su asiento, inclinó la cabeza ligeramente, y Ana juró ver en su expresión un atisbo de triunfo. El nudo en su garganta se apretó, las palabras se atoraron. El padre carraspeó,
y un murmullo sutil recorrió la nave como el viento entre las hojas de un ahuehuete. «Sí, acepto», dijo finalmente Ana, su voz un hilo delgado que apenas se oyó. El anillo deslizó en su dedo con un clic frío, y Javier la besó en la mejilla, un roce fugaz que no calmó la tormenta interior. La misa concluyó con aplausos contenidos y el repique de campanas que vibró en las paredes de cantera, anunciando la unión al cielo nublado de Puebla. Pero la paz duró poco. Mientras los invitados se levantaban para felicitarlos, Ana se apartó un momento hacia el baptisterio lateral, un rincón sombreado con una fuente de agua bendita y velas eternas. Necesitaba aire, aunque el de la iglesia fuera denso y cargado de murmullos. Lupita apareció de inmediato, como un fantasma protector, con una botella de agua en la mano. «¿Estás bien? Parecías un ciervo acorralado ahí arriba», susurró, pasándole la botella. Ana bebió un sorbo, el agua fresca bajando como alivio momentáneo. «No sé, Lu. Lo dije, pero sientes que algo no encaja». Y su mamá, mirándome como si yo fuera el problema. Lupita miró hacia el altar, donde Javier charlaba con su familia, riendo ante un chiste de un tío. «Mira, yo no soy quien para juzgar, pero anoche no fue solo eso. Oí que doña Carmen planea ayudarlo con un viaje largo a la sierra después de la luna de miel. Dice que necesita espacio para decidir su futuro. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte callada?» Ana negó con la cabeza, secándose una lágrima traicionera con el dorso de la mano. El vestido, ahora arrugado en la cintura, le pesaba como una armadura defectuosa. Afuera, a través de una ventana alta, se veía la avenida con su flujo incesante, un camión de turistas descargando grupos junto al Zócalo, el aroma a chiles asados filtrándose incluso aquí. Puebla seguía su ritmo, indiferente a su crisis. Recordó las palabras de su madre esa mañana: «Aguanta las tormentas». Pero esta tormenta era personal, un vendaval de inseguridades que amenazaba con arrastrarla. De pronto, Javier se acercó, separándose del grupo con una excusa rápida. Su rostro estaba sonrojado, el sudor perlando su frente. «Ana, ¿qué pasa? Durante las promesas te vi dudar. ¿Es el calor o algo más?» Ella lo miró directamente, el corazón martilleando como las campanas que aún resonaban. «Javier, ¿me amas de verdad? ¿O es solo presión? Tu mamá, la familia, el trabajo. ¿Dudas de nosotros?» Él palideció, mirando de reojo hacia doña Carmen, que observaba desde lejos con el abanico quieto. «No es eso, mi amor. Solo estoy nervioso. El proyecto en la sierra me tiene loco, pero tú eres lo mejor que me ha pasado». «¿Por qué preguntas ahora?» Ana sintió el apoyo invisible de Lupita a su lado, un recordatorio de que no estaba sola. «Porque oí cosas, Javier, de tu mamá, sobre que no estoy lista, que tú no lo estás. Si hay dudas, dilo antes de que sea tarde». Él tomó sus manos apretándolas con urgencia. «Es ella, siempre metiéndose. Pero yo te elijo a ti, Ana. Vamos a la recepción, hablemos después. Prométeme que confías en mí». El sacerdote pasó cerca, bendiciéndolos con una sonrisa, y los invitados comenzaron a salir hacia el salón en los fuertes. Ana asintió, pero en su interior la grieta se ensanchaba. La boda continuaba, con risas y flashes de cámaras, pero el verdadero obstáculo apenas empezaba: confrontar no solo a Javier, sino a sí misma, en una ciudad que exigía coraje para sobrevivir sus propias tradiciones. El sol de la tarde se ponía rojizo sobre los cerros, tiñendo el cielo de promesas inciertas, mientras Ana salía de la iglesia del brazo de su esposo, el peso de lo no dicho colgando como una sombra larga. El salón de fiestas en la colonia de los Fuertes bullía con el ajetreo de la recepción, un espacio amplio con techos altos y paredes adornadas de papel picado en tonos rojo y blanco, que ondeaba como banderas en la brisa de los ventiladores de techo. El aroma a chiles en nogada y carnitas asadas flotaba denso en el aire, mezclado con el dulzor de los pasteles de 3 leches que las tías repartían en platos de Talavera. Afuera, el sol de la tarde se hundía tras los cerros de Loreto y Guadalupe,
tiñendo el cielo de un naranja profundo que se filtraba por las ventanas abiertas, proyectando sombras alargadas sobre las mesas redondas cubiertas de manteles bordados. Puebla, con su pulso incesante, parecía celebrar la unión. Risas de invitados, el tintineo de copas y un mariachi en la esquina que entonaba Cielito Lindo, con guitarras que vibraban en el pecho. Ana se movía entre la multitud como un fantasma en su propio festín, el vestido ahora ajustado por el calor y el peso de la joyería prestada. Javier la tenía del brazo, saludando a primos lejanos y colegas de la universidad, pero sus sonrisas eran mecánicas, como si ambos supieran que la grieta expuesta en la iglesia no se había sellado con los anillos. Doña Rosa, con su chal de lana pese al bochorno, se acercó con una bandeja de tamales, sus ojos astutos captando la atención. «Mija, come algo. No puedes bailar con el estómago vacío», dijo pasándole un plato, pero su voz era un susurro cargado de preocupación maternal. Lupita, aún en su uniforme del salón, se escabullía entre las mesas sirviendo refrescos, lanzando miradas de apoyo a Ana cada pocos minutos. Había sido su ancla todo el día, y ahora, en medio del bullicio, le hizo una seña discreta hacia el patio trasero, un rincón sombreado con macetas de bugambilias y el rumor de una fuente. Ana se excusó con Javier. «Voy a retocarme el maquillaje», y salió, el aire fresco de la tarde golpeándola como un bálsamo. El tráfico de la avenida cercana rugía, con claxones impacientes y el grito de un vendedor de globos, un recordatorio de que la vida seguía su curso caótico, indiferente a los dramas personales. «¿Y ahora qué?», preguntó Lupita, apoyándose en la pared de adobe, su rostro iluminado por la luz mortecina de una bombilla. El sudor le perlaba la frente y se abanicaba con un menú arrugado. «La fiesta está en su punto, pero tú pareces a punto de explotar. ¿Hablaste con él de verdad?». Ana se dejó caer en un banco de cemento, el velo ahora guardado en su bolso, el cabello escapando en mechones rebeldes. «Le pregunté en la iglesia, pero solo negó todo. Dice que es su mamá la que arma quilombos». «Pero Lu, ¿y si es verdad? ¿Y si me casé con un hombre que no está seguro? Mi mamá me crió para aguantar, pero no para fingir felicidad». Lupita se sentó a su lado, tomando su mano con la suya áspera de tanto fregar platos. «Mira, yo no tengo estudios ni nada, pero sé de corazones rotos. Recuerda cuando mi ex me dejó por una de Cholula con su carro nuevo y todo. Duele, pero te hace más fuerte. Javier te mira como si fueras el sol de la sierra. Y tu suegra. Esa mujer es veneno envuelto en encaje. Anoche no solo oí lo de las dudas, planea meterse en todo, desde dónde vivan hasta si tienes hijos pronto. Dice que tú no estás preparada para su mundo». El nudo en el estómago de Ana se apretó, un dolor sordo que se extendía como las raíces de un ahuehuete. Recordó las tardes en el café, cuando Javier le hablaba de sus sueños de construir escuelas en comunidades olvidadas, y ella soñaba con un negocito propio de artesanías. Pero doña Carmen siempre había sido una sombra. En las visitas a su casa en Cholula, con sus muebles de caoba y fotos enmarcadas de viajes a España, la miraba como a una intrusa. «Una mesera no entiende de finanzas», había dicho una vez, disfrazado de consejo. Ahora casada, Ana sentía que esa sombra se cernía más cerca. De pronto, la puerta del patio se abrió con un chirrido y doña Carmen entró, su vestido de seda azul ondeando como una capa real. Llevaba un vaso de ponche en la mano, el rostro sonrojado por el alcohol y el triunfo. «Ana, querida, ¿aquí estás?» Todos preguntan por la novia. «Ven, hay fotos que tomar», dijo con esa voz melosa que ocultaba espinas. Ana se puso de pie, el corazón acelerado como el repique de campanas en fiesta patronal. Lupita se tensó, lista para intervenir, pero Ana levantó la mano. «Espere, doña Carmen, necesito hablar con usted. Ahora». La suegra arqueó una ceja, el abanico deteniéndose. «¿Hablar? ¿De qué, hija? Es tu día especial». «No es solo mi día, es el nuestro, y no voy a fingir más. Oí lo que dijo anoche, sobre mí, sobre Javier,
que no soy suficiente, que él duda. ¿Por qué? ¿Porque vengo de los sapos y no de una mansión en Cholula? Doña Carmen palideció, el vaso temblando en su mano. Miró alrededor asegurándose de que nadie oyera y bajó la voz a un siseo. Esos son chismes de sirvientas. Mi hijo es un profesional. Necesita una esposa que lo eleve, no que lo arrastre a deudas y barrios humildes. Él te quiere, pero el mundo es cruel. Yo solo protejo lo nuestro. Ana sintió una rabia caliente subirle por el cuello, pero también una claridad nueva, como el sol rompiendo nubes después de tormenta. Protege lo suyo, dice. Pero Javier no es una posesión. Yo no soy una mesera para siempre. Estudiaré. Construiré algo nuestro. Si él duda es porque usted lo envenena, pero hoy le digo, no me callaré más. Si quiere guerra la tendrá, pero no en mi matrimonio. Lupita contuvo la respiración, y doña Carmen retrocedió un paso, el rostro endurecido. Eres insolente. Javier me escuchará. En ese momento Javier apareció en la puerta, alertado por el tono elevado. ¡Mamá! ¿Qué pasa aquí? Su voz era un trueno bajo, los ojos pasando de una a la otra. Doña Carmen se recompuso, forzando una sonrisa. Nada, hijo, solo charlando de la luna de miel. Pero Ana no cedió. Dile la verdad, Javier, sobre las dudas, sobre lo que planea. Elige, ¿tu familia o yo? No. Espera. Elige nosotros. Como pareja. Él miró a su madre, luego a Ana, el peso de años de obediencia chocando con el amor que había florecido en cafés humildes. Mamá, basta. Ana es mi esposa. Sus juegos terminan hoy. Vamos a la sierra juntos, como planeamos, sin interferencias. Doña Carmen abrió la boca, pero solo salió un suspiro derrotado. Se dio la vuelta y salió el abanico agitándose furioso. El patio quedó en silencio, roto solo por el goteo de la fuente y el eco distante del mariachi. Javier abrazó a Ana, sus brazos fuertes envolviéndola como un escudo. Lo siento, mi amor. Ella siempre ha sido así, pero yo te elijo a ti. Desde el primer atole en ese café. Lupita sonrió, lágrimas en los ojos. Ves, amiga, no te desmayaste. Saliste más fuerte. Ana se apartó un poco, mirando el cielo ahora estrellado sobre Puebla. Las luces del zócalo parpadeando a lo lejos. El vestido ya no pesaba. Era una armadura ganada. Doña Rosa se asomó entonces con una sonrisa sabia. Tormentas pasan, mija. Ahora, baila. Mañana empieza lo tuyo. La recepción continuó con más vida. Risas genuinas, un vals torpe con Javier bajo las luces colgantes, y el apoyo de Lupita y su madre como pilares invisibles. Ana bailaba, el corazón ligero por primera vez, sabiendo que las dudas eran obstáculos, no abismos. En las calles empedradas de Puebla, bajo un cielo de promesas, su matrimonio nacía no de ilusión, sino de coraje conquistado, un lazo forjado en el fuego de la verdad.